Muy buenas financieros y financieras, bienvenidos de nuevo al canal de Somos Finanzas. En el capítulo de hoy vamos a aprender todo lo relacionado con respecto al modelo KPM, el cual es un método para valorar activos financieros y/o de capital. Es por ello que este video se estructurará en base a 5 puntos importantes. ¿Qué es el modelo KPM? ¿Para qué nos sirve? Revisaremos cuál es su fórmula, realizaremos varios ejemplos en Excel y finalmente interpretaremos los resultados. Dicho esto, pasemos adelante. En primer lugar, ¿qué es el modelo de fijación de precios de activos de capital? Vamos a partir mencionando que este conocido como KPM se entiende por sus siglas en inglés Capital Asset Pricing Model, que básicamente en español quiere decir justamente modelo de valoración de activos de capital. Ahora, para entender de manera más clara qué es esto de modelo de valoración de activos de capital, básicamente esta es un método, una metodología que se aplica para conocer la tasa de rendimiento mínima que debe ofrecer ya sea un activo de capital, como puede ser un proyecto de inversión, como por ejemplo una constitución de una empresa, o como puede ser un activo financiero, como podría ser la compra de un bono o de las acciones de una empresa. Ahora, este es un método que relaciona el riesgo no diversificable con los rendimientos esperados de una inversión. Entonces, ¿cómo determinamos básicamente cuál es la tasa de rendimiento mínimo que debe ofrecer un activo financiero o de capital? Para ello, este método lo que toma es el riesgo no diversificable, es decir, aquel riesgo que justamente por su palabra no se puede diversificar porque básicamente no depende de las acciones de una empresa, de su gerente o de su jefe financiero, porque son tipos de riesgos que afectan a todo el mercado y que no se los puede controlar, no se los puede reducir, no se los puede optimizar. Este tipo de riesgos no diversificables pueden ser un terremoto, que evidentemente va a afectar a todo el mercado y no solo a nuestra propia empresa. Puede ser también los cambios justamente en el tipo de cambio, los cambios en la moneda, puede ser también los cambios en el riesgo país, en el gobierno. Todos estos tipos de riesgos externos a nuestra empresa lo que van es a afectar a todo el mercado global y por tanto no son diversificables. En cambio, un riesgo interno como puede ser la pérdida de maquinaria, de personal, estos son riesgos que sí se pueden diversificar, que pueden ser optimizados por la empresa y por tanto son riesgos diversificables. Ahora, para determinar justamente la tasa de rendimiento mínima que debe ofrecer un proyecto, ya sea un activo de capital o sea un activo financiero, lo que vamos a tomar son los riesgos no diversificables del mercado y de igual manera los vamos a relacionar con los riesgos esperados de una inversión. Cuando hablamos de los riesgos esperados de una inversión, estamos haciendo referencia a cuál es el riesgo que está ofreciendo el mercado, así como cuál es la prima de riesgo que está manejando nuestro activo. En función de estas variables, nosotros, como veremos en el ejemplo, lo que vamos es poder determinar esta tasa mínima de rendimiento que debe ofrecer un activo de capital o un activo financiero. En el último punto nos permite estimar la rentabilidad esperada en función del riesgo sistemático. Básicamente lo que acabamos de esperar, a través de este método vamos a estimar la rentabilidad que debe ofrecer un activo de capital o un activo financiero en función del riesgo no diversificable, aquel riesgo que no se puede diversificar. Es decir, el riesgo que afecta a todo el mercado, al externo, no solo al riesgo interno y que por tanto que no se puede controlar, no podemos realizar acciones para disminuir o controlar o evitar estos niveles de riesgos. Ahora bien, ¿para qué sirve el modelo KPM? Este modelo de fijación de precios de activos de capital es la técnica más precisa para determinar el costo de capital promedio ponderado. Si ustedes desean, existe un video en el canal en el cual explicamos todo sobre cómo calcular este costo de capital promedio ponderado. Sin embargo, de momento les podemos mencionar que este costo de capital promedio ponderado es utilizado para conocer en promedio cuál es el costo de financiamiento
para un proyecto de inversión. Es decir, ¿cuánto es la tasa mínima de rentabilidad que debe cumplir un proyecto para alcanzar a pagar el financiamiento, el costo de financiamiento con recursos ajenos, como puede ser un banco, así como también para cumplir con la rentabilidad esperada del financiamiento con recursos propios, es decir, con los inversionistas, quienes pusieron el capital para el desarrollo de este proyecto? Ahora, necesitamos conocer para determinar este costo de capital promedio ponderado dos cosas: el costo de financiamiento con recursos ajenos, cuánto nos cuesta financiarnos con agentes externos como un banco, y el costo de financiamiento con recursos propios. ¿Cuál es la tasa de rentabilidad mínima que nos exigen los inversionistas que están dando su capital para un proyecto de inversión? Justamente el modelo KPM lo que nos va a dar es esta tasa mínima de rentabilidad que están exigiendo los inversionistas por el capital que nos están otorgando. Y el resultado de este modelo KPM nos va a ser de gran utilidad para finalmente calcular el costo de capital promedio ponderado. A más de ello, a través de su determinación, el inversionista puede conocer el rendimiento mínimo que debe exigir por la compra de un activo, muy relacionado a lo que acabamos de explicar. Cuando nosotros calculemos el KPM, sabemos cuál es la rentabilidad mínima que nos debe ofrecer tal activo financiero de capital para que nosotros lo compremos, para que nosotros demos nuestro dinero por dicha rentabilidad que vamos a esperar. Dado que ya tendremos este cálculo previo, nosotros podremos conocer si es que este activo financiero de capital que deseamos comprar es correcto en función de los niveles de riesgo que se está manejando y por tanto realizaremos la mejor inversión. Finalmente, es utilizado para elaborar presupuestos de capital y evaluar proyectos de inversión. Es decir, para evaluar proyectos de inversión y seleccionar cuáles son los mejores. Por ejemplo, cuando nosotros deseamos invertir en una empresa que esté en el sector de bebidas de gaseosas, nosotros evaluaremos la tasa mínima de rentabilidad que debemos exigir a empresas como puede ser Coca-Cola o Pepsi, y en función de la rentabilidad mínima que debemos exigir y de los niveles de riesgo que maneja cada una de estas empresas, podremos determinar cuál es la mejor inversión que debemos aceptar en función de igual manera del riesgo que queremos asumir. Finalmente, ¿cuál es la fórmula del modelo KPM? La fórmula es tal la que expresamos en la diapositiva, que aunque puede parecer muy complicada, en realidad es una fórmula muy sencilla de aplicar y de determinar el resultado. En primer lugar, vemos que tenemos el KI, que no es más que el rendimiento requerido del activo, es decir, el KPM, el resultado al cual queremos llegar. Ahora bien, tenemos RF, que es igual a la tasa de rendimiento libre de riesgo. Tal como vamos a ver en el ejercicio que vamos a aplicar, la tasa de rendimiento libre de riesgo básicamente es la tasa de interés que nos ofrece el banco con mejores niveles de riesgo, es decir, el banco que menos riesgo tenga o que tenga una mejor calificación de riesgo en nuestro país. A esta sería igual a la tasa de rendimiento libre de riesgo en nuestro mercado. Ahora bien, cuando decimos tasa de rendimiento libre de riesgo, no queremos decir que no existe riesgo alguno. Simplemente nos referimos como tasa de rendimiento libre de riesgo porque estamos tomando como referencia la tasa de interés o la tasa de rentabilidad que nos está ofreciendo la inversión más segura que podríamos realizar en nuestro mercado. Como en este caso estamos mencionando, poner el dinero en una cuenta de un banco, de una institución financiera con la mejor calificación de riesgos de nuestro mercado en el cual nos estemos desarrollando. Ahora, tenemos de igual manera BJ, que no es más que el coeficiente beta del activo que estemos evaluando, ya sea una acción, un bono, un proyecto de inversión, etc. Este beta básicamente lo que representa es cómo se mueve la rentabilidad de un activo en función de la rentabilidad del mercado.
Esto lo vamos a ver más adelante en el ejercicio que vamos a resolver, pero básicamente un coeficiente beta lo que nos indica es que si es que el mercado crece, el activo que nosotros estamos evaluando también va a crecer o por el contrario va a disminuir, y de igual manera nos va a indicar en qué proporción. Si es que el mercado crece un 2%, el rendimiento esperado de nuestro activo, la rentabilidad esperada de nuestro activo, va a crecer en la mitad de la proporción o va a crecer en un nivel mucho mayor al del mercado. Entonces, básicamente este coeficiente beta relaciona la rentabilidad así como el riesgo de un activo en función del promedio de las rentabilidades o del riesgo del mercado en el cual compite o se desarrolla. Finalmente, tenemos KM, que es igual al rendimiento del mercado. Justamente lo que acabamos de hablar, KM representa cuál es el rendimiento promedio que nos está ofreciendo el mercado. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos invertir comprando acciones de Coca-Cola, nos podrían decir que el rendimiento que nos ofrecen es de un 13% y podríamos compararlo con el rendimiento del mercado, que podría estar en promedio en un 10 o un 15%. En función de este juego de rentabilidades, nosotros podemos determinar cuál es la mejor inversión, justamente dependiendo del rendimiento esperado y del nivel de riesgo asumido. Ahora, finalmente tenemos KM menos RF, que es el primer paréntesis, el más pequeño que vemos dentro de la fórmula. Esto lo que representa es la prima de riesgo del mercado, es decir, cuál es el riesgo en promedio que está manejando el mercado del activo en el cual estamos evaluando. Y tenemos BJ, que ya viene a ser los corchetes, la parte más grande, BJ por KM menos RF, que esta viene a ser en cambio la prima de riesgo del activo. Entonces, como vemos, esta fórmula básicamente lo que nos expone es la rentabilidad del activo como la rentabilidad del mercado y de igual manera el riesgo del activo como el riesgo del mercado. En función de estas variables vamos a determinar cuál debería ser la tasa de rendimiento requerida del activo. Muy bien, financieros y financieras, y ya estamos listos para desarrollar nuestros ejercicios acerca del KPM, este modelo para valorar precios de activos de capital. Ahora bien, para este caso nos hemos inventado las cifras tanto de la tasa de rendimiento del mercado como de la beta del activo de 4 empresas, obviamente, que hemos tomado para un mismo mercado, en este caso en Ecuador. Es por ello que en este gráfico vamos a calcular el KPM de iPhone en Ecuador, en este de Samsung, de igual manera en el mismo mercado, es decir en Ecuador, y en los dos siguientes de Xiaomi y de Huawei. Entonces lo que vamos a nosotros analizar es cómo varía el KPM de estas diferentes empresas, que obviamente todas ellas pertenecen a un mismo mercado, que es el de los teléfonos celulares o el de los móviles, que obviamente se están desarrollando en un mismo mercado. Es por ello que nosotros tenemos una tasa de rendimiento del mercado del 15% para cada una de ellas, porque como ya mencionamos varias veces, cada una de ellas se refiere al mismo mercado, que como acabamos de decir, es el mercado de teléfonos móviles en Ecuador. Ahora bien, en lo que sí se diferencian cada una de ellas es en su respectivo beta del activo, que como vemos iPhone tiene un beta de 1.4, Samsung del 0.4, Xiaomi de 1 y finalmente Huawei de menos 1.4. Ya habíamos explicado a qué se refiere el beta del activo. Acabábamos de mencionar que esta es un coeficiente que lo que nos indica es cómo se va a comportar el rendimiento de un activo en función del rendimiento del mercado. Por tanto, nosotros para interpretar el beta lo que tenemos es que reconocer dos cosas: su valor y su símbolo. Entonces, cuando nosotros decimos que un beta tiene un símbolo positivo, lo que vamos a mencionar es que en este caso el activo que estamos evaluando va a crecer o a disminuir según el mercado. Es decir, si el mercado tiene un crecimiento, el beta de nuestro activo, el rendimiento de nuestro activo, va de igual manera a crecer.
si es que el mercado cae o disminuye, como tenemos la misma relación, el rendimiento de nuestro activo también va a disminuir. En cambio, si tenemos un beta de signo negativo, lo que nos va a indicar es que el rendimiento de nuestro activo va a tener una relación con respecto al rendimiento del mercado inversa. Por ejemplo, si el mercado de teléfonos móviles crece, el activo que nosotros estamos valorando va a tener un rendimiento en el sentido contrario, es decir, va a disminuir. Y de igual manera, si el mercado de los teléfonos móviles decae, en cambio el activo que nosotros estamos evaluando, al tener una relación inversa, va en cambio a crecer. Y además de valorar el símbolo, nosotros lo que también tenemos que evaluar es su respectivo valor. Por ejemplo, en este caso vemos que iPhone tiene un beta del activo de 1.4 y digamos que el rendimiento del mercado se espera que para el siguiente año crezca un 4%. Claro, acá tenemos la tasa de rendimiento del mercado que está actualmente ofreciendo, pero esperamos que el próximo año crezca un 4%, es decir, que se eleve a un 19%. ¿Qué sucedería con el rendimiento del activo de cada una de estas empresas en función de su respectivo beta? Entonces, vemos que iPhone tiene un beta del activo positivo de 1.4. En este caso, al ser positivo, como acabamos de mencionar, quiere decir que va a tener la misma relación que el mercado. Si el mercado está creciendo, iPhone también va a crecer. Ahora, como tiene un beta del activo de 1.4, quiere decir que el rendimiento de iPhone va a crecer en una mayor relación que el rendimiento del mercado. Entonces nosotros lo que tomaríamos es este 4% y lo multiplicaríamos por este 140%. Y si bien acá decimos que el rendimiento del mercado va a crecer un 5%, iPhone va a crecer un 5,60% porque tiene un beta de 1.4, es decir, que crece en mayor proporción que el rendimiento del mercado. Ahora bien, en siguiente lugar tenemos a Samsung, que tiene un beta del 0.4 y que de igual manera es positivo, es decir, en este caso, Samsung, si es que el mercado crece, de igual manera Samsung va a crecer. Y si el mercado disminuye, Samsung de la misma forma también va a disminuir. Pero tiene un beta solo del 0.4, es decir, que no va a crecer al mismo nivel del mercado, sino en una relación más, más reducida. Entonces, acá en cambio, si es que el mercado va a crecer un 4%, nosotros decimos que Samsung va a crecer solamente un 40%. A ver, acá se nos fue. Va a crecer solamente un 40%. Es decir, si el mercado va a crecer un 4%, Samsung solo va a crecer un 1,60%. Además de ello, tenemos el caso de Huawei, que es la empresa que tenemos aquí. Huawei, en cambio, tiene un beta del activo negativo y de 1.4. Al ser negativo, básicamente lo que tenemos que interpretar es que si el mercado crece, va a tener una relación inversa, es decir, Huawei va a disminuir. Y si el mercado disminuye, en cambio, Huawei se va a fortalecer y va a crecer. Entonces, a ver, este es Huawei. Entonces, si es que decimos que el mercado va a crecer un 4%, nosotros lo que tomaríamos es este 4% y lo multiplicaríamos por menos el 140%. A ver, otra vez se nos fue la fórmula. Menos el 140%. De esta manera decimos que Huawei si el rendimiento del mercado se espera que crezca un 4%, Huawei va a disminuir su rendimiento en un 5,60%. Finalmente tenemos el caso de Xiaomi, que tiene un beta de 1, es decir, tiene el rendimiento esperado de este activo es de la misma proporción que el rendimiento del mercado. Y como uno es positivo, ya sabemos que si es que es positivo, va a tener la misma relación del mercado. Si el mercado crece,
Xiaomi va a crecer, y si el mercado disminuye, va a disminuir, y al ser de 1 va a crecer en la misma proporción. Entonces, lo que haríamos es multiplicar este 4 simplemente por el 100%. Es decir, tendría el mismo crecimiento, un crecimiento de igual manera del 4%, porque tiene un beta de 1 y 1 significa que crece al mismo nivel que el rendimiento del mercado. Ahora, ¿cuál de estos betas o cuál, en función de los betas que acabamos de analizar, cuál sería el mejor ahora que tenemos el rendimiento de los activos? Esto en realidad no podríamos mencionar cuál es así de simple forma, cuál es el mejor, porque los betas justamente son utilizados para diversificar el riesgo o el portafolio de inversiones de una persona o de una empresa. Entonces, nosotros no podríamos invertir todo nuestro dinero solamente en iPhone, porque vemos que si es que el mercado disminuye, Huawei va a crecer y iPhone va a disminuir, porque Huawei tiene un beta inverso al del mercado. Entonces nosotros, para reducir este riesgo, deberíamos invertir en diferentes betas para igualar y cubrirnos de cualquier tipo de riesgo del mercado. A más de ello, el beta, cabe destacar que si bien nos explica la relación, lo que se espera del rendimiento de un activo en función del mercado, también hace relación al riesgo. Entonces, si iPhone se espera que tenga el mayor de los crecimientos por su beta, que es de 1.4, también vale la pena aclarar que también es la empresa que tiene el mayor rendimiento, por lo cual invertir en iPhone, aunque nos va a ofrecer el mayor de los rendimientos de estas 4 empresas, también vale aclarar que tiene el mayor de los riesgos, porque si el mercado, en vez de crecer un 4%, disminuye un 4%, vemos que iPhone va a ser la más afectada porque va a decrecer en un 5,60%. Ahora bien, procedamos, explicado esto, ahora sí a determinar el modelo KPM. Lo primero que debemos determinar es RF, que no es más que la tasa de rendimiento libre de riesgo. En este caso, como estamos en Ecuador, deberíamos analizar, deberíamos conocer e investigar cuál es la tasa de rendimiento o la tasa de interés que nos ofrece el banco con mejor calificación de riesgo, el banco más seguro de este país. Si es que nosotros analizamos esto, vamos a encontrar diferentes bancos, pero en promedio se encuentra esta tasa de interés por un 3%. Este valor, de igual manera, va a ser el similar o va a ser el mismo para cada una de las empresas debido a que se encuentran en el mismo mercado. Muchos autores y libros explican que la tasa de rendimiento libre de riesgo vendría a ser igual a la de una letra de tesoro en Estados Unidos. Estados Unidos, obviamente, porque se considera uno de los mercados financieros más estables y más seguros, y la letra del tesoro ofrece rendimientos que en promedio se encuentran en un 1%. Sin embargo, un inversionista que quiere justamente invertir en Ecuador, su deseo es en este país y no en los Estados Unidos. Por lo tanto, deberíamos tomar la tasa de rendimiento libre de riesgo del país o del mercado en el cual se están evaluando los portafolios de inversión o las oportunidades de inversión. A más de ello, lo que tenemos que determinar es la prima de riesgo del mercado, que no es más que este pequeño paréntesis que tenemos aquí, y lo que nos indica es el riesgo que está manejando el mercado. Esto lo determinamos simple y llanamente restando la tasa de rendimiento del mercado menos la tasa de rendimiento libre de riesgo. Esto lo vamos a realizar de igual manera para todas las empresas que estamos evaluando. Entonces vamos a aplicar la fórmula que tenemos aquí para las 4 empresas, en este caso, que pertenecen al mercado de teléfonos celulares o teléfonos móviles. De esta manera, lo que acabamos de ver es que obviamente todas las empresas tienen la misma prima de riesgo del mercado, porque vemos que compiten todas en el mismo mercado que ya mencionamos varias veces. Vamos a ponerlo bien. Ya tenemos aquí. Ahora, el siguiente paso, y lo que sí vamos a tener diferentes valores, es el determinar la prima de riesgo del activo, es decir,
el riesgo del activo que estamos evaluando. En este caso, por ejemplo, para determinar de iPhone, debemos calcular o debemos justamente determinar aplicando o multiplicando la beta del activo por la prima de riesgo del mercado, que es el pequeño paréntesis que tenemos aquí. Realizamos esta operación y lo ponemos en forma de paréntesis. Y nuevamente lo mismo vamos a realizar para cada una de las empresas que estamos estudiando. Entonces vamos a realizar esto rápidamente, siempre en porcentaje, porque el riesgo como la rentabilidad se miden en porcentajes. Y finalmente determinamos la de Huawei. Entonces, de esta manera, lo que acabamos de ver es que por un lado, iPhone tiene una prima de riesgo del activo del 16,80%, Samsung una prima de riesgo del 4,80%, Xiaomi del 12%, exactamente igual a la prima de riesgo del mercado, debido a que tiene un beta del mismo comportamiento, exactamente igual al mismo comportamiento del mercado. Y finalmente tenemos Huawei, que en este caso tiene una prima de riesgo de menos 16,80%. Ya vamos a explicar qué se realiza cuando tenemos valores negativos. Esto lo vamos a dejar un poquito más para adelante. En este caso lo que vemos es que si bien iPhone seguramente nos va a ofrecer la mejor tasa de rendimiento, también es la que tiene mayor nivel de riesgo. Pero para determinar cuál de estas empresas es la que ofrece la mejor tasa de rendimiento, pasemos a calcular finalmente el KI, que es el KPM. Esto lo realizamos simplemente sumando la prima de riesgo del activo más la tasa de riesgo, la tasa de rendimiento libre de riesgo. Realizamos esta operación y vamos a poner con decimales y vamos a hacer nuevamente, como siempre, lo mismo para cada una de las empresas que estamos valorando. Vamos a hacer ahora las de Xiaomi. Entonces tomamos la prima de riesgo del activo y sumamos más la tasa de rendimiento libre de riesgo. Y finalmente hacemos la de Huawei, que obviamente nos va a salir un resultado negativo, pero que lo vamos a explicar al final del video. Entonces lo que tenemos son los diferentes resultados y como vemos iPhone es la empresa que nos ofrece la mejor tasa de rendimiento, pero al mismo tiempo es la que maneja una más alta prima de riesgo. En cambio vemos que Samsung, a pesar de que no ofrece una tasa de rendimiento tan alta, observamos que sí tiene un menor riesgo al mercado y por tanto también el menor riesgo dentro de las 4 empresas que estamos evaluando. En el caso de Xiaomi tiene el mismo riesgo el activo que el del mercado y por tanto la tasa de rendimiento de este activo va a ser exactamente igual a la del mercado. Y finalmente vemos que Huawei tiene valores atópicos, en este caso negativos, que como mencionamos ya los vamos a explicar en un momento. Ahora, para justamente el caso del KPM, este inversionista debería, en función del nivel de riesgo que quiere asumir, va a escoger si es que quiere el más alto rendimiento relacionado, pero eso sí, asumiendo el mayor nivel de riesgo del activo, o si es que se va por una inversión de un rendimiento del activo más limitada a las otras, pero que asume un nivel de riesgo inferior, o caso contrario también tiene el caso de Xiaomi, que nos va a ofrecer exactamente los mismos valores del mercado. Ahora, como ustedes pueden ver, la tasa de rendimiento de un activo siempre está en función de dos cosas. Del riesgo del activo, que en este caso viene a ser el riesgo que sí se puede diversificar, porque nosotros podemos escoger si queremos Xiaomi, iPhone o Samsung, y siempre está acompañada del riesgo de la tasa de rendimiento libre de riesgo. Entonces, el rendimiento de un activo, vamos a ponerle aquí rendimiento de un activo siempre es igual a una tasa de riesgo, a una tasa libre de riesgo, que esto lo tienen todos los activos, como vemos tiene Huawei, Xiaomi, iPhone, Samsung, y más una tasa de riesgo del activo.
Esta vemos que es la composición de un rendimiento del activo. Finalmente, ahora que ya hemos calculado el KPM de cada una de las empresas, como vemos, podemos determinar cuál es la tasa de rendimiento requerida del activo, la mínima tasa de rendimiento que debe ofrecer iPhone, la mínima tasa de rendimiento que debe ofrecer Samsung, Xiaomi y bueno, ya vamos a ver el caso de Huawei. Lo que vemos es que obviamente iPhone ofrece la tasa de rendimiento más alta porque es la que tiene la prima de riesgo más elevada. En cambio Samsung ofrece la tasa de rendimiento más baja porque vemos que es la que tiene menor nivel de riesgo. Ahora, ¿qué sucede en el caso de Huawei? En primer lugar, encontrar betas con valores negativos suele ser, o más bien dicho, no suele ser tan común como encontrar betas de 1.4, de 0.4 o de 1. Esto suele ser lo más normal porque lo más lógico es que un activo crezca o disminuya en función del comportamiento normal de su mercado en el que compite. Ahora, en casos muy extraordinarios, podemos encontrar betas del activo de 1, de menos 1.4 o inferiores a 0. En este caso son betas negativos. Lo que podemos interpretar en primer lugar es que para este caso el modelo KPM no sería un modelo útil para determinar esta tasa de rendimiento del activo, dado que no podemos decir que por invertir en Huawei vamos a ofrecer al inversionista una tasa de rendimiento del menos 13%. No lo podemos decir que al invertir en Huawei va a obtener una tasa de rendimiento negativa. Pero dentro del análisis de diversificación de riesgos de armar portafolios de inversión, como habíamos explicado, a un inversionista seguramente le conviene invertir en diferentes empresas. En este caso puede invertir en iPhone si es que quiere tener las mayores rentabilidades del mercado, puede meterse a Xiaomi si es que quiere tener un rendimiento y un riesgo similar al del mercado, o puede meterse a Samsung si es que quiere tener riesgos más reducidos, pero menores rentabilidades más reducidas, pero niveles de riesgo más controlables. Pero, como habíamos analizado, un inversionista también puede desear invertir en Huawei, porque vemos que si es que el rendimiento del mercado, en cambio, en lugar de crecer, disminuye, la única empresa que va a tener rentabilidad es Huawei. En este caso, este inversionista lo que puede decir es, está bien, voy a poner cierta cantidad de dinero en iPhone, cierta cantidad en Samsung, cierta cantidad en Xiaomi, pero también cierta cantidad de dinero en Huawei, porque Huawei me va a dar algún respiro, alguna estabilidad, me va a salvar mi dinero en el caso de que estas tres empresas tengan o que el mercado disminuya. Estas tres empresas van a caer y Huawei, por otro lado, me va a salvar. De esa manera estoy diversificando el riesgo. Ahora, ¿cómo se determina el KPM o la tasa de rendimiento requerida de Huawei? En este caso se debería hacer otro análisis en función del criterio del financiero. Si es que lo que se espera es que el rendimiento del mercado disminuya, entonces invertir en Huawei va a ser muy demandado. Y al ser muy demandado, esto se va a traducir en un precio más alto. A su vez, estas empresas que tienen este beta con características negativas, al ser más demandados, van a reducir la tasa de rendimiento requerida del activo. Porque básicamente, dado que el mercado está disminuyendo, está cayendo, los inversionistas de Huawei van a tener mayor rentabilidad. Por otro lado, en cambio, si es que el mercado va a crecer, los inversionistas que quieran justamente invertir en Huawei van a asumir una tremenda prima de riesgo del activo y por tanto demandarán una tasa de rendimiento requerida del activo muy elevada. Como ya explicamos, si es que el rendimiento del mercado en cambio parece o se espera que va a disminuir o está disminuyendo, los inversionistas van a querer comprar en gran abundancia o invertir en Huawei, por lo cual esta demanda lo que va a generar es que el riesgo disminuya y por tanto la tasa de rendimiento requerida del activo de igual manera caiga o disminuya en función del menor riesgo que están asumiendo estos inversionistas.
Eso ha sido todo por nuestra parte, financieros y financieras. Esperamos que este video les haya gustado mucho. Esperamos en especial que les haya sido de utilidad y que haya sido lo más claro posible. Esto del KPM es algo muy interesante, algo muy preciso. Esto ya es un nivel más al promedio de las finanzas y por tanto, si es que ustedes lo están estudiando, muchas felicitaciones. Recuerden que de igual manera en los comentarios, en la caja de comentarios, aceptamos cualquier tipo de inquietud, pregunta, comentario, sugerencia y siempre estamos muy atentos para responderlos lo más rápido posible. De igual manera, no se olviden que en la descripción del video siempre publicamos un enlace que les va a dirigir a la página web de Somos Finanzas, en donde a su vez se van a encontrar con contenido sobre, de igual manera, en este caso, el KPM. Y ahí van a encontrar explicación quizás un poco más detallada, así como diferentes ejemplos con obviamente diferentes interpretaciones. Eso ha sido todo por nuestra parte. No olviden suscribirse, darle me gusta y nos vemos en la siguiente oportunidad.